¿Qué es el miedo? Por Vaishnavacharya Chandan Goswami, año 2023. Hay diferentes definiciones del miedo. Podés tener miedo de tus padres cuando eres un niño. Podés tener miedo a Dios. Podés tener miedo a la sociedad, al gobierno, a la ley, o miedo a tu propia mente, o al futuro, o a cómo yo voy a vivir en el futuro, o cómo a uno le va a ir en su trabajo. Entonces hay diferentes definiciones acerca del miedo. Pero todo esto se origina con el deseo, y también se inicia cuando nos encontramos con una baja autoestima. Yo no soy bueno para hacer algo y tengo miedo a perderlo. Mucho miedo, miedo a luchar con las situaciones, miedo a enfrentar la realidad. Entonces está también el miedo en relación al amor, el miedo a amar. En el amor no hay miedo, pero los deseos generan miedo. Donde sea que haya deseo, va a haber miedo. Pero cuando hablamos de amor, el amor siempre te mantiene libre, y podemos entenderlo con este simple ejemplo. Desde que uno está casado o en una relación con alguien y uno tiene el deseo muy fuerte de estar con esa persona, siempre vas a tener miedo de que esa persona te deje. Entonces cuando esa persona se aleja un poco de vos, te sentís muy triste, con mucho dolor de tu corazón. Y eso solo pasa cuando tenés miedo. Y aquí es cuando vamos a hablar de una definición más elevada del miedo, cuando nos referimos a las devotas llamadas gopis. Ellas han entregado su vida a Krishna. Está dicho en las escrituras que inclusive ellas al parpadear se enojan porque sus párpados no le permiten ver por un segundo más a Krishna. Así que piensen en la intensidad de ese amor, que una fracción de segundo de pestañeo te hace sentir separación de tu amado. Hubo un día en que Krishna tuvo que dejarlas para cumplir con sus deberes, y ellas no pensaron en detenerlo, porque ellas querían encontrar su felicidad en la felicidad de Krishna. Ellas no sintieron miedo, incluso cuando Krishna se estaba alejando de ellas. En el temor hay miedo, pero cuando nosotros sentimos realmente amor, no va a haber miedo. Incluso cuando un chico está creciendo, vos estás tratando de darle lo mejor, la mejor educación, pero tenés miedo de que cuando él crezca sea buena persona o no. Todo comienza con el deseo, porque cuando uno desea siempre va a haber una cuota de miedo a que se cumpla o no. Tenemos que trabajar duramente para encontrar un punto medio entre el deseo y el amor, porque donde hay miedo no hay realmente amor. Para mí el miedo está siempre en el deseo, no en el amor. Entonces el tema es de dónde provienen los deseos y de allí los miedos. Según el Bhagavad Gita, el miedo viene del deseo. Hay una escritura que habla de algunos procesos naturales cuando nosotros nacemos. Nosotros tenemos miedo, nadie nos lo enseña. Nosotros tenemos lujuria, nadie nos la enseña. Nosotros tenemos deseo, nadie nos los enseña. Tenemos risa y llanto, nadie nos lo enseña. Si tenés un niño y ves cómo crece, te das cuenta de cómo estas cualidades van aumentando. Hay cosas que vamos aprendiendo con el miedo, pero el deseo tiene un rol muy importante respecto al miedo. Hay un trabajo psicológico con que alimentamos nuestra mente en relación a nuestra muerte. Hay un texto en sánscrito que explica que nosotros estamos siempre en la boca de la muerte. Nosotros no sabemos cuándo nos va a comer. Cuando Dios es el creador, todos los creyentes saben eso, y nos da eso a todas las entidades vivientes. Pero cuando nos creó cometió un error, no nos dio una fecha en que finalizamos. Como cuando compramos un producto y tiene fecha de expiración, pero cuando nacemos no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida. Si el producto no tiene esa fecha de expiración, podemos pensar que nunca vence. Y nosotros psicológicamente podemos pensar que nunca vamos a morir. Por eso cuando Dios nos creó cometió el error de no darnos una fecha de expiración. Y nosotros podemos creernos que nunca vamos a morir. Cuando tenemos un temor de muerte, pensamos, yo creí que nunca iba a morir. Es una mentira que nos hacemos porque de hecho dentro nuestro hay moléculas que constantemente mueren. Pero cuando seguimos el camino del amor, nunca tenemos miedo, porque disfrutamos cada segundo de la vida. E incluso uno disfruta de la muerte porque no tiene ningún deseo pendiente en la vida. Cuando alguien tiene miedos, por ejemplo en la etapa de la pandemia del COVID, yo tomé todas las precauciones, pero no porque tuviera miedo. Cuando uno tiene deseos, ahí aparece el miedo. Uno quiere seguir viviendo para cumplir deseos, para disfrutar de la compañía de los suyos. Pero si uno no tiene deseo, ni siquiera tiene miedo. Porque ¿para qué apegarse a esta vida que es temporal? Debemos aceptar la realidad que si nacimos vamos a morir. Y si uno acepta esta realidad, va a vivir con miedo a morir. Y no es la primera vez que algo como una pandemia sucede en el mundo. Yo pienso en las formas de vida en la India. Nosotros no abrazamos o besamos a los demás, solo juntamos nuestras manos y decimos Namaste. Normalmente tenemos el protocolo de mantener siempre cierta distancia de la gente.
No compartimos el plato, ni el mate, ni el mismo vaso. No compartimos nuestra ropa, y donde sea el espacio en que comemos, antes y después de comer, limpiamos el lugar. En la misma cocina tenemos una división del lugar donde se cocina y el lugar donde se lavan las ollas y los platos. Para ir donde se cocina hay que ir duchado y con la boca limpia. Y en mi familia mi madre se duchaba y usaba una ropa específica solo para cocinar. Con la pandemia del COVID se pudo ver lo protegidos que están los hindúes con sus códigos. ¿Ahora compartirías el mate o saludarías con un beso como antes? Ahora lo pensás primero. Cuando la pandemia terminó dijimos, estamos libres, retomemos nuestros hábitos. En India ya teníamos los recaudos incorporados. Naturalmente los hindúes no tienen estos miedos por sus reglas, pero aquí se expusieron mucho y además no hay aceptación de la muerte. Una enseñanza del Srimad Bhagavatam es el arte de vivir en este mundo sin miedo y así alcanzar el verdadero mundo. Para aquellos que tienen miedo les sugiero que se hagan tiempo para leer el Srimad Bhagavatam, hablando de los temas del miedo y el amor en las Shastras, las escrituras védicas. El Bhagavad Gita nos muestra 4 tipos de yoga. En el final del Bhagavad Gita, Krishna dice que cualquier cosa que hagas, déjala y entrégate a mí. Ahí es cuando el Bhagavad Gita termina y el Srimad Bhagavatam comienza. Y el Srimad Bhagavatam habla de diferentes tipos de amor. Y entre esos temas sobre el amor hay una historia muy famosa, que es la de Prahlad. Pensaba sobre esta historia en que el propio padre es el enemigo, el tío es el enemigo, la comunidad entera era su enemigo, él era único, estaba solo y todos eran sus enemigos. ¿Podés vivir de esa forma, donde tu propio padre está tratando de matarte? Y en el Srimad Bhagavatam dice que su padre quería lanzarlo desde la cima de una montaña, e incluso entrenó a 2 elefantes para que lo mataran. Los soldados de su padre querían matarlo todos los días, pero nunca vas a encontrar en esta historia 2 cosas. La primera es que él nunca quiso tomar venganza, nunca habló mal de nadie, nunca estuvo deprimido, estaba siempre sonriendo y finalmente él estaba enamorado y no tenía miedo a morir. Así que el Srimad Bhagavatam es un libro que nos enseña a ser felices teniendo todo en nuestra contra. Todo en contra de nuestros deseos, pero nosotros podemos mantenernos felices igual. Seguimos a Dios, Krishna, quien dejó su casa siendo muy joven. Cuando tenía solo 7 días de edad, su tío materno envió a matarlo, enviando específicamente a alguien que era un maestro en matar niños. Y durante 11 años su tío materno envió a sus amigos demonios para matar a Krishna. Pero nunca vas a ver que Krishna se quejara o tuviera el corazón roto o dijera lo dura que es la vida. Incluso cuando vemos la vida de Jesucristo, no era alguien que estuviera preocupado por su propia muerte. Aprendemos de estos ejemplos de quienes vivían estas situaciones opuestas en su vida. Pero ellos tenían una sola cosa en la vida, y era amor, que los hizo sobrevivir en estas situaciones opuestas. Pero si no tenés amor, cada pequeña contrariedad, cada cosa que nos falte, o si lo que programaste para el día no se da como lo planeaste, también te va a contrariar la mente. Y así vas a pensar, Dios mío, qué mal día que tengo. Te quedás enojado y le transmitís eso a todos los demás. Y si alguien te pregunta por qué estás enojado, vas a responder, solo porque estoy molesto y no me importa nadie más. Y acá el asunto es que la gente se olvidó de cómo amar. Como ellos no saben amar, no saben cómo enfrentar los temas del día a día en sus vidas. El Srimad Bhagavatam enseña esta hermosa cualidad que es cómo amar y sobrevivir en nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas cotidianas dentro de nuestra cultura, donde todo se acrecienta más y más? Primero tenemos que aprender algo muy importante. La única cosa que nosotros estamos tratando de hacer en nuestra vida es sobrevivir. Y mientras intentamos sobrevivir, la naturaleza de nuestra alma nos dice, sé feliz mientras intentas sobrevivir. En el hecho de sobrevivir, la sociedad nos ha especificado una forma de sobrevivir. Y cuando éramos chicos, la sociedad nos dijo que tenemos que usar ropa. Luego nos enseña cómo usarla y qué tipo de ropa usar. Nos enseña que tenemos que estudiar para sobrevivir. Luego que tenemos que encontrar un trabajo para sobrevivir. Luego que tenemos que casarnos con alguien para sobrevivir. Luego que tenemos que tener hijos para sobrevivir. Y en ese proceso de sobrevivir nos enseñan que también hay felicidad. Entonces la sociedad te enseña desde que nacés. Tenemos eso incorporado en la mente. Tenemos que vestirnos, estudiar, trabajar, casarnos, tener hijos. No digo que eso esté mal, pero el centro de tu vida completa es esto. Si yo digo que tomes 15 minutos para tu meditación, vas a decir que no tenés tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque invertimos demasiado tiempo en esto que nos enseñó la sociedad. Ni por estudiar vas a ser feliz, ni por trabajar. La mayoría de la gente no se lleva bien con sus colegas y con su superior. La mayoría de la gente no termina siendo feliz después de casarse, estoy siendo muy sincero.
La sociedad nos enseña que la felicidad verdadera llega cuando tenés un hijo, y ahí aparecen un montón de obligaciones. Y cuando tu hijo se duerme, ahí podés pensar un instante, ¿hice bien en tener un hijo en mi vida? Tal vez estás feliz con tu hijo, pero no con las condiciones en que te metiste con un hijo, porque no hay paz en tu vida. Entonces, para poder obtener todas esas cosas, empezás a obtener todas otras pequeñas cosas que llenan tu vida. Entonces ahora para una familia necesitas una heladera nueva, un aire acondicionado. Antes eras feliz viajando en colectivo, pero ahora precisas un auto. Entonces regresás al tiempo en que naciste y entonces poseías muy pocas cosas. Entonces voy a ser muy sincero. No importa la ropa que te pusieras, nadie te juzgaba. Y te hago una pregunta. En tu adolescencia, ¿cuánta ropa tenías? No mucha. Ese es el asunto, que cuando retrocedemos 20 o 30 años atrás, nos damos cuenta que teníamos solo lo necesario para sobrevivir. Ahora la casa completa está llena de ropa, pero la gente sigue sin ser feliz. Tenés que entender que estuviste coleccionando un montón de cosas en tu vida, pero para sobrevivir solo precisas una. Los maestros enseñan a dejar ir las cosas innecesarias, el desapego y concentrarte en lo simple. Y quien no necesita nada más es el más feliz. Si reducimos algunos deseos en nuestra vida para sobrevivir de la forma más natural posible, sin poner la mente en lo que la sociedad impone, porque no precisamos probarle nada a nadie, ahí vas a encontrar la felicidad en vos mismo. El problema principal es que estás tratando de demostrar a la gente algo que no significa nada. Si toda la humanidad se diera cuenta que no hay nada más en este mundo que preocuparnos por sobrevivir y que no necesitamos mucho, sino lo mínimo, ahí estaríamos listos para comprender la felicidad en la vida. Así que yo rezo para que ese amor derrame la misericordia en la gente, para que entienda que no es necesario llenarse de cosas para obtener felicidad y sobrevivir feliz en esta vida. Con unas pocas cosas podemos sobrevivir y alcanzar esa felicidad real que está en el amor verdadero. Radhe Radhe.